Lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy, el Día de la Patria, hemos invitado a un historiador, a un destacado y joven historiador paraguayo, Erip Campos Cervera, para tratar de analizar con él diferentes sucesos, no solamente de la independencia en sí mismo, sino diferentes sucesos históricos que han tenido una influencia determinante en la configuración del Estado paraguayo, en la configuración de la nacionalidad paraguaya y también, aunque de manera un poco más precaria, en la configuración de la ciudadanía, el concepto que creo que todavía está ausente. A pesar de más de 200 años de independencia, seguimos siendo una nación fuerte desde el punto de vista cultural y lingüístico y seguimos siendo una ciudadanía quizás raquítica, cartilaginosa en muchos aspectos. Por eso invité a Erip Campos Cervera, porque este es un día emblemático, el 14 de mayo, 14 y 15 de mayo, la gesta de la independencia, y ver un poco la proyección histórica del Paraguay. Como se dice coloquialmente, para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. O sea, el pasado puede ser una hipoteca, el pasado puede ser una herramienta para construir el futuro. Lo que no puede ser el pasado es una caja de Pandora en donde no sabemos qué hay adentro. Tenemos que descifrar el pasado para edificar un futuro de prosperidad y libertad. Erip, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Carlos Mateo. Muchas gracias por estar acá en este programa, Mirando Lejos, que vale la pena. En este caso, Mirando Lejos para la retrospectiva, que un día como hoy, a esta hora, estaban preparándose los líderes de nuestra independencia para desarrollar ese plan que se preparó unos días antes, ¿verdad? Porque lo que ocurrió la noche del 14 no estaba en los planes previos, ¿verdad? Por eso ayer estaba con un amigo mío uruguayo, Mauro Rivas, y decía, preguntale a tu invitado, le decía que iba a estar contigo, y me decía él, hey, ¿por qué 14 y 15? ¿Por qué 14 y 15? ¿Por qué las dos fechas? El tema es, bueno, eso tiene mucho que ver con la manera que nosotros recordamos. En el siglo XIX siempre se recordó el 14 de mayo. Prácticamente el 14 de mayo era el Día de la Independencia. Después se pasó al 15 de mayo por ser el día que se completó todo el plan. Y en los últimos años fue el Congreso que volvió otra vez al 14 y 15 de mayo, porque si te acuerdan, acá el 90 todavía quedó solamente el 15 de mayo como Día de la Independencia, ¿verdad? Entonces eso también depende mucho cómo vamos recordando. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se adelanta el plan? El plan original era que Yegros, que estaba en Itapúa, Cabañas, que estaba confinado por Velasco en su estancia en la zona de las cordilleras, y Blas de Rojas, que estaba con las tropas que fueron a ocupar Corrientes, tenían que venir a fines de mayo sobre la capital, y ese era el plan original de este núcleo revolucionario. Hubo otros núcleos que algunos cayeron presos, otros no llegaron a concretar sus planes, ¿verdad? Entonces, Asunción a comienzos de 1811 era un hervidero de conspiraciones, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que el 9 de mayo llega el teniente José de Abreu, un enviado del gobierno portugués. Hay que recordar que la corte portuguesa estaba en Río de Janeiro, con la oferta de traer soldados dentro de esa política que desarrolló Carlota Joaquina. Entonces, este señor se reúne con los cabildantes, con el obispo y con el gobernador, y ellos resuelven aceptar la oferta de los portugueses. Entonces, al aceptar la oferta de los portugueses, lo que ellos descansó unos días y tenía que salir en la madrugada del 15 de mayo. Por eso se hace la noche del 14, porque lo que ellos querían evitar era que los portugueses salgan de Asunción rumbo a Río Grande do Sul para traer a las tropas. O sea, no querían injerencia portuguesa. No querían injerencia portuguesa. De hecho, esa es la acusación que se le hace en el libelo que se presenta a los diputados en el primer congreso de 1811. Se le presenta diciéndole que iban a entregarnos a una potencia extranjera. O sea, esa es la acusación contra Velasco. Entonces, la acusación contra Velasco es: ustedes nos iban a entregar al enemigo de siempre, que fue Portugal. Bueno, decime una cosa, ¿qué diferencia hubo, si es que hubo,
entre el proceso de emancipación paraguayo, en donde parece que no corrió sangre, por lo que me estás contando, y otros procesos de emancipación, de independencia, en donde se tuvo que batallar, digamos, por un lado, en la Argentina, aunque algunos lo cuestionan, el mito de San Martín como héroe nacional, pero cruza los Alpes, combate en Argentina, cruza los Alpes, libera Lima, Simón Bolívar, ¿verdad?, que fue el gran batallador, el gran combatiente de todo el norte de América. En cambio, en Paraguay parece que la independencia fue una transición de unas manos a otras. A ver, lo que ocurre en Paraguay, primero que éramos una provincia periférica. El segundo factor, si bien el grupo peninsular y leal a la corona era un grupo importante en términos económicos y políticos porque controlaba el cabildo y otras instancias y la propia iglesia. Y por otro lado tenemos que al ser un territorio en el cual no habían unas tropas propiamente, los meses anteriores al 14 de mayo, desde Montevideo se le mandó para la guardia personal del gobernador Velasco a unos miñones catalanes, un cuerpo de catalanes que había llegado a Montevideo, entonces se le pasó para su guardia personal. Lo que no pudimos determinar cuántos fueron estos miñones, un capitán La Guardia era el jefe de ese grupo. Y esta gente era la guardia personal, o sea, ya se desconfiaba de los milicianos provinciales paraguayos. O sea, que eran criollos. Eran criollos. No eran españoles. No eran españoles. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Sí hubo derramamiento de sangre, no como decís vos con las batallas, con lo que tuvo que hacer San Martín a cruzar los Andes, sino que lo que ocurre es, hay un intento de retomar el poder. Entre agosto y septiembre se descubre el plan, son fusilados 2 o 3 de los complotados, en las cabezas caen presas, tienen que estar presos mucho tiempo. En el principio se ordena que sean confinados en Fuerte Olimpo, entre ellos estaban los Zavala, porque el coronel Antonio Zavala y Delgadillo, si bien era un destacado y respetado hombre de la sociedad azucena, era en nombre del cual supuestamente se había hecho este levantamiento, intento de levantamiento de reponer al gobernador Velasco. Y después tenemos, ¿verdad?, obviamente, todo lo que significó, si bien no fue incruenta en el sentido que no tuvimos que batallar, nos costó mucho nuestra independencia, por sobre todo de Buenos Aires, porque sí, Buenos Aires ya es posterior. Es posterior, ¿verdad?, en el sentido del sacrificio económico, ¿verdad?, pero en términos de sangre, de violencia, no hubo tanta, ¿verdad? Ahora, en los años siguientes, para debilitar a este grupo de peninsular, ¿qué es lo que hizo Francia? Francia lo que hizo fue imponerle sanciones económicas y establecer medidas restrictivas en cuanto a su movilidad social o a su relacionamiento comercial. O sea, toda esta coyuntura de la independencia en Paraguay y en América se da cuando Napoleón Bonaparte estaba invadiendo España, entonces había una corte que estaba exiliada en Francia y, digamos, las colonias aprovechan, digamos, la ocupación francesa para liberarse. Ese sería... Hay mucha incidencia británica también, ¿verdad? Claro. Mucha masonería en todo esto. En el caso de Paraguay no hubo incidencia de la masonería. Lo que ocurre es lo que se llama la teoría, lo que dice Jeremy Adelman, un historiador norteamericano, se llama la retroversión de la soberanía. Cuando cae el Fernando VII, que es reconocido como el rey legítimo, el deseado, como le decían, cae preso en manos de Napoleón, ¿qué es lo que ocurre? Se produce lo que se llama la crisis del trono vacío. El rey no está muerto, los herederos están todos presos, toda la familia real borbónica española está presa en el castillo de Fontainebleau al sur de Francia. Entonces, ahí lo que se dice es que hay una retroversión de la soberanía, que el origen de la soberanía era Dios, a través del pueblo se lo delegaba al rey. Entonces, cuando el rey no está, la soberanía vuelve al pueblo. Entonces, el pueblo, ¿cómo gobierna? No era una democracia, venía de un sistema estamental de castas, como era la sociedad española y la sociedad española en América. Entonces se establecen las juntas. Por eso nuestra Junta Superior Gubernativa, fíjate Carlos Mateo y la audiencia, tenemos 5 miembros, 2 civiles, 2 militares y un religioso. Si ustedes miran todo el panorama de todas las juntas revolucionarias y de las juntas que se formaron en las provincias españolas, porque España empieza su guerra de independencia contra Napoleón, todas esas juntas tienen esa representación de esa sociedad estamental. El cuerpo civil, el cuerpo militar y
el cuerpo eclesiástico. Decime una cosa, bueno, logramos la independencia y cómo emerge, porque quiero repasar toda la historia paraguaya, llegar hasta el presente si es posible, cómo emerge Francia, y el objetivo de Francia era consolidar la independencia, o sea, la soberanía por sobre todas las cosas. Francia es un hombre ya importante en el esquema colonial español. Él llega a ser defensor general de la Real Hacienda, una especie de lo que hoy sería abogado del Tesoro dentro del esquema colonial. Después llega a ser alcalde de primer voto de la ciudad de Asunción en 1808, cuando se le jura fidelidad a Fernando VII. El que encabeza el juramento en nombre de la ciudad de Asunción es Rodríguez de Francia. Entonces, ahí es donde algunos historiadores, como Manuel Chus en España, dicen, ¿qué es lo que pasó en 1808? Y de hecho Bolívar lo dice en una carta. En 1808 todos juramos fidelidad al rey. Todos estábamos convencidos de que porque el mensaje que mandaba la Junta Suprema Central era a los españoles de ambas Américas. O sea, era como que los criollos por fin iban a equipararse a los peninsulares. Francia es elegido como diputado de Asunción para ir a la Junta Suprema Central. O sea, Francia tenía que viajar a España para formar parte del gobierno de todo en nombre de la provincia del Paraguay. Francia muy hábilmente no viaja porque evidentemente la situación no estaba muy fácil para viajar en ese momento. En cambio, desde otras provincias sí fueron a la Junta Suprema, que es la famosa Constitución de Cádiz, la primera constitución liberal. La PEPA, exactamente. Y entonces Francia se queda. Francia deja de estar como alcalde de primer voto en 1809. Era un hombre respetado, actuaba en los tribunales. Ahí muchas veces por una cuestión de facilidad didáctica se dice que fue abogado. En realidad no era abogado. Y hay mucha gente que se enoja cuando yo digo eso, porque para que vos seas abogado tenías que tener una matrícula en la Real Audiencia. Y él no tenía matrícula. Él era lo que se llamaba un papelista. Un hombre que tenía cultura, que sabía hacer los escritos forenses, pero no tenía matrícula de abogado como sí tenían otros que sí ejercían ante los tribunales de Asunción. Y su objetivo como gobierno se le cuestiona mucho haber dejado a lado las instituciones educacionales y sí, digamos, fortalecer el aislamiento como herramienta para fortalecer la identidad nacional, que es previa, yo creo, digamos, pero fortalecer la independencia a través del aislamiento y la soberanía. ¿Es así o...? Sí, él estaba convencido que la independencia tenía que consolidarse a cualquier precio, ¿verdad? De hecho... Pero fuera ya de Buenos Aires también. Fuera de Buenos Aires, ¿verdad? Porque originalmente, en la nota del 20 de julio de 1811, los miembros de la Junta Superior Gubernativa le dicen a Buenos Aires, vamos a formar una confederación entre todos, entre iguales. ¿Cuál va a ser el primer problema? El primer problema es que Buenos Aires, en el pacto del famoso 12 de octubre de 1811 que firma Belgrano y Echevarría por Buenos Aires y Francia por Paraguay, en ese tratado era Paraguay iba a poner tropas y Buenos Aires tenía que mandar armas a Paraguay porque el peligro era que los portugueses invadan el Río de la Plata. Entonces, Buenos Aires decía, mándenos los soldados y después le mandamos las armas. Y Asunción decía, mándenos las armas y después mandamos los soldados. Entonces ahí hubo una de las primeras tensiones entre Asunción y Buenos Aires. La segunda tensión, el tema del cobro de impuestos. Buenos Aires quería seguir cobrando los impuestos cuando Paraguay dijo... Los impuestos que eran de la época colonial. De la época colonial. La alcabala, que es el impuesto a la venta. Entonces, el tema es que era un 4%. Entonces, Buenos Aires quería seguir cobrando los impuestos al tabaco y a la hierba paraguaya, que eran los principales productos, y azúcar. También vendíamos mucho azúcar en ese momento. Y Paraguay le decía, no, nosotros necesitamos cobrar estos impuestos para fortalecernos, para armar un ejército. Entonces, esas tensiones fueron creciendo. Con Francia, a partir de 1813 se forma la República. Primero es un consulado, Yegros y Francia, pero después Francia ya... O sea, Francia no toma el modelo, digamos, el constitucionalismo clásico. No, el modelo romano. El modelo romano. ¿A qué se debe eso? Y yo creo que es su formación clásica, pero no es solamente en Paraguay. Hay que recordar que, por ejemplo, Bolívar, cuando hace la constitución para Bolivia, habla del Senado, el cuerpo de censores, ¿verdad? Lo mismo ocurre en Estados Unidos, toman la figura del Senado, ¿verdad? Para la conformación de este cuerpo
legislativo cuando se hace la Constitución en los Estados Unidos. Y también, o sea, era como mirar a la República Romana, ¿verdad? Porque veníamos de un mundo totalmente monárquico. O sea, digamos, el concepto no era la democracia liberal, sino la República Romana. O sea, en términos de formación institucional, ¿verdad? Ajá. Porque hay muchos historiadores que, por ejemplo, dicen lo liberal no influyó en el pensamiento liberal no influyó en los líderes de la independencia paraguaya. Una de las cosas que mandan comprar los miembros de la Junta Superior Gubernativa para la reforma educativa en 1812 es libros de Locke. Mandaron comprar libros de Locke en las librerías de Buenos Aires. Del británico, de John Locke, el padre del liberalismo moderno. Decime, pasamos el periodo de Francia, entramos con Carlos Antonio López, décadas de prosperidad y digamos, empieza a establecerse las primeras normas jurídicas. Hay una constitución, que algunos la llaman constitución, otros no, de 1844. ¿Cómo fue justo P. Benítez le llamaba el arbitrismo jurídico, o sea, la arbitrariedad jurídica? ¿Qué pasa con Carlos Antonio López? Carlos Antonio López, o sea, Francia mantiene, vamos a decir, al Paraguay aislado, pero o sea, nadie tiene injerencia sobre vos, no permite injerencia de las autoridades religiosas sobre las comunidades, después se suprimen las comunidades, corta relaciones con todos los países de la región. Viene un cónsul brasileño con el que se negocia, pero no se llega a tener el reconocimiento. Están las tensiones con Francia con la monarquía francesa por ¿cómo se llama? La detención de Aimé Bonpland, este sabio amigo de Humboldt. Y cuando llega Carlos Antonio López se encuentra con que el país no tiene relaciones, o sea, sos independiente, pero solo lo sabes vos, nadie más lo sabe, ¿verdad? Entonces, una de sus primeras preocupaciones con el consulado con Alonso, con Mariano Roque Alonso, es tratar de que nos reconozcan. Primero se envía una misión a Buenos Aires, llega un emisario británico, Robert Gordon, desde Río de Janeiro. Esa es una odisea, más de 60 días a caballo desde Montevideo, porque Rosas no le deja subir en barco. Entonces llega este señor y le dice, pero ¿y dónde está tu ratificación de la independencia? No teníamos un acta de independencia, porque se tomó de una manera implícita. Entonces se tiene que hacer un acta de independencia. Entonces Carlos Antonio López se encuentra con ese problema y dice, si ahora declaramos la independencia, ¿qué es lo que fuimos desde 1811 hasta 1842? Son 31 años. Entonces dice, a partir de ahora se declara la independencia de derecho de lo que ya fue de hecho, ¿verdad? Entonces hace la ratificación de la independencia y se empiezan a hacer las gestiones. Ahí viene el reconocimiento de Uruguay, después de Bolivia, del propio Imperio del Brasil. Y el Imperio del Brasil, a través del Vizconde de Abrantes, comienza a hacer un lobby en Europa para tratar de conseguir la... O sea, podemos concluir que Carlos Antonio López, padre, fue un estadista en el sentido de que perfiló que cuaje el marco jurídico del Estado paraguayo, que empieza a germinar, que empiece a consolidarse la independencia jurídica como Estado, como andamiaje jurídico estatal. Sí. Porque Francia era fáctico, sí, pero con López ya empieza... Claro, López quiere, por ejemplo, modernizar, adopta un código de comercio, garantiza el tema de las patentes, o sea, él se da cuenta de que hay un mundo y ahí hay un hombre clave para que López haga todo eso, el tema de favorecer una compañía de vapor, de navegación a vapor, es Juan Andrés Gelli. Juan Andrés Gelli había estado en Buenos Aires, había sido diplomático para el Uruguay, un paraguayo que estuvo, cuando viene Gelli, al principio Carlos Antonio López desconfía, lo manda a confinar a Villarrica y después ya lo llama a su lado. De hecho, Gelli es el que va como primer ministro plenipotenciario del Paraguay ante la Corte de Río de Janeiro. O sea, el hombre que trae la idea de modernización. O sea, yo creo que es importante que López tenía, pero hay que recordar que López tenía 18 años cuando se produce la independencia. López nunca salió del Paraguay. Las noticias que llegaban las pocas noticias que llegaban al Paraguay solo las manejaba el dictador. Al dictador recibía las gacetas, recibía todo lo que venía de Buenos Aires y nadie más. O sea, el país estaba aislado culturalmente, ¿verdad? De hecho, el propio Carlos Antonio López dice que no tiene hombres con quienes gobernar.
¿verdad? Porque no había formación. Él intenta, vienen estos jesuitas, abre la academia literaria y más o menos comienzan a reordenar la cosa. Ahora, ¿qué tiene López? López tiene, evidentemente, como decís vos, tenía una visión de política de Estado. O sea, él decía, en esta situación no vamos a sostenernos, ¿verdad? Por eso se insiste en el tema de enviar después gente afuera para capacitarse, lamentablemente. Y esa es una cuestión que justamente, ¿qué es lo que tenía López? Sí tenía todavía una mentalidad muy arbitraria y muy autoritaria. Ninguno de los becados terminó sus estudios. El primer grupo porque vino, uno de ellos era el que contaba que estaban discutiendo y dice, comienzan a discutir temas de libertad, temas de modernización. López en el mensaje de 1854 del Congreso dice, en este país todavía no tenemos un modelo perfecto, no tenemos tanto poder para el Parlamento, no podemos dar tanta libertad de expresión porque eso va a generar anarquía, eso va a venir después, por evolución. Él estaba convencido que realmente íbamos a convertirnos en una república liberal y democrática después con el tiempo, era su visión política. Bueno, a la vuelta, seguimos con Edith Campos Cervera y una pregunta, Francisco Solano López. Caballero Campos. Edith Caballero, para la vuelta. Sí. Francisco Solano López, Edith, tirano, mártir, héroe, pero después la pausa. Bueno, seguimos con el historiador Edith Caballero. Edith, Francisco Solano López, héroe, mártir, tirano, el héroe nacional por excelencia, merecidamente o inmerecidamente, y las consecuencias de la Guerra Grande, para, digamos, para que se frague el Paraguay independiente. Bueno, a ver, Francisco Solano López, que yo creo que es una de las figuras históricas más conflictivas y más contradictorias que tenemos, ¿verdad? Es un hombre que estuvo al lado de su padre desde los 18 años, ocupó cargos por ser justamente el hijo de Carlos Antonio López, su hombre de confianza. Él cuando fue las primeras tropas paraguayas a la guerra de Corrientes con Buenos Aires, que fuimos como aliados, él le dice en la proclama a los soldados, les estoy dando a mi otro yo, a la sangre de mi sangre, para insuflarle valentía. Francisco Solano López tiene cuando uno lee la proclama, cuando él llega a ser presidente, dice que él va a hacer crecer el árbol de la libertad en la República. Pero eso es lo que dice, porque en realidad los diputados que cuestionaron su elección, entre ellos su propio hermano, algunos fueron presos, otros fueron confinados, ¿verdad? Su hermano fue confinado a la estancia familiar que tenían en Villa del Rosario. Tenía una idea de ir acrecentando el proyecto político del padre. Le vi en el tema de la guerra, o sea, el conflicto uruguayo no sabe manejar en términos más diplomáticos, ¿verdad? Y ahí... ¿La guerra era evitable para el Paraguay? Yo no sé si era evitable o no, eso es más... yo lo que creo es que teníamos que haber esperado condiciones más favorables, no teníamos armamento moderno, todavía no se decidían. Ahí, por ejemplo, hay van y vienen con los planos para tener un monitor moderno con casco de acero, no se demoran en eso. Y Francisco Solano López a lo largo de nuestra historia va cambiando de roles, ¿verdad? Hay un proceso en el cual es denostado, concebido como el culpable de la guerra, después empieza su faceta de reivindicación y a partir de 1936 se convierte en el... No usa, el decreto del coronel Franco nunca usó el término héroe máximo, figura más encumbrada de la historia nacional, así dice el decreto, ¿verdad? Pero eso es por su muerte. Por su muerte y por el sacrificio, porque ahí yo una vez hice un artículo sobre el proceso de pro-patria, o sea, morir por la patria, ¿verdad? O sea, el acto más sublime supuestamente que uno puede hacer es entregar su propia vida por una causa, ¿verdad? Que en este caso él estaba convencido de su causa. ¿Pero él fue asesinado o muere en combate? Muere en combate, ¿verdad? O sea, la intimación final que le dan el tiro en la Quidaba en Nihui, pero él ya estaba muy herido. Cuando uno lee ¿cómo se llama? La autopsia que hacen dos médicos brasileños, él tenía una herida de lanza aquí, tenía abierto prácticamente en la mitad del cerebro un sablazo, ¿verdad? O sea, de que su muerte era inminente, ¿verdad? Lo que aceleraron. ¿Pero él estuvo combatiendo antes o vinieron? No, cuando fue en el combate, en el encuentro, en el primer encuentro ahí en Cerro Corá. ¿Y fue su
su única presencia bélica o estuvo en otros escenarios bélicos? Solamente en 2 lugares estuvo en el frente de batalla. En Lomas Valentinas, Lo que sale, y que después se escapa, ¿verdad? Cuando termina la batalla. Y después en Cerro Corá. Después ninguna otra estuvo en el frente de batalla. Ahora, ¿a qué se debió esa actitud? y no sabría decirte, Porque es por muy una claro. parte, por ejemplo, iba adelante de su tropa. Y vos sabés que ese fue Bolívar estaba adelante. esa actitud de él, de excesiva cautela, vamos a decir, por ejemplo, en la batalla de Tuyutí generaba un problema, porque de repente había unos cambios y como él tenía que autorizar todos los movimientos, porque era el jefe de operaciones, ¿verdad? Entonces tenía que ir a la estafeta 20 kilómetros, consultar, después volver, y para cuando volvía ya la situación cambió todo, ¿verdad? O sea, no le daba tampoco autonomía a sus jefes desde el punto de vista táctico, ¿verdad? Porque él supuestamente era el estratega, ¿verdad? Pero no tenían la suficiente autonomía sus jefes en el campo de batalla como a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, eso fue generando, hay un libro del coronel Delgado donde va explicando mucho de esos errores estratégicos en el mando de Francisco Solano López. Lo que uno no entiende es cuando a través de la misión Gould en 1867, él casi acepta la mediación británica como para buscar una salida pacífica. Y al principio dice que sí, ¿verdad? Y los aliados aceptan. Y cuando vuelve este emisario británico, que no tenía esa misión, él vino para buscar la familia británica que estaban en Asunción, Francisco Solano López cambia de opinión, ¿verdad? Porque eso hubiese significado, no, muchas veces algunos dicen la rendición. No, lo que pasa es que hubiese salvado un montón de vidas, porque lo que nosotros vivimos en esa guerra, y por eso nos afectó mucho en ese desarrollo, en esa visión que tenía Carlos Antonio López, institucional, económica y social. El país quedó devastado. Murió en el cálculo más optimista, estamos hablando de casi el 50% de la población. Y en el cálculo más pesimista estamos hablando de 3/4 partes de la población. Y la mayor parte de la población murió de hambre. Cuando un periodista viene desde Paraguarí hasta Asunción, dice, parece el Valle de la Muerte de la Biblia, lleno de cadáveres al costado de los caminos. La gente quería venir a Asunción para llegar a ver si conseguía un auxilio del gobierno. Cirilo Antonio Rivarola, que es del primer gobierno, el gobierno puesto por los aliados, el gobierno provisorio, va con un auxilio a Paraguarí, y la comida que tiene es para menos de la mitad de la gente que se le presenta. Entonces tiene que tomar una decisión, darle comida a mujeres con niños pequeños. Los soldados. Y no, ya era después de la guerra, ¿verdad? Ya era después de la guerra. A mujeres y niños. A los ancianos ya no le da comida. O sea, porque pues ya no tenía para todos los que se le presentaban más de 2.000, y creo que llevó comida para 1.000, 1.500. Entonces, el país vivió algo que en ningún otro país de Latinoamérica los paraguayos hemos vivido, y eso demuestra nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos. Pero encima, después que termina la guerra, los líderes que quedan, tanto los legionarios como los exlopistas, y los que no eran ni exlopistas ni legionarios, ¿qué es lo que les ocurre? Comienzan unas guerras civiles. Nosotros tenemos 3 guerras civiles entre 1871 y 1874. Pero una cuestión, la guerra en última instancia demarca los límites y termina consolidando tanto la consolidación de Brasil como Estado, Argentina y Paraguay. O sea, y Uruguay. Digamos, ese genocidio, el holocausto nacional, supone en última instancia terminar de consolidar la independencia paraguaya. Sí, en parte porque ahí soluciona definitivamente uno de los viejos problemas que teníamos, que Argentina pensaba todavía Buenos Aires hasta la década de 1850 le consideraba al Paraguay un país rebelde, ¿verdad? Hasta que en 1852 se hace el reconocimiento. El tema, Thomas Wigan hace un análisis muy interesante de eso mismo que vos decís. O sea, de la guerra contra el Paraguay, como le dicen los brasileños y los argentinos, sale el Estado brasileño y el Estado argentino consolidado. El Paraguay ya estaba mucho más avanzado en ese sentido, ¿verdad? Pero efectivamente a un costo muy alto para nosotros, ¿verdad? Ahora, después de la guerra grande del genocidio contra el Paraguay, se establece la independencia. Por primera vez, digamos, traemos una constitución liberal, la división de poderes, se garantizan los derechos individuales, la libertad de las personas, pero hay un periodo muy largo de mucha inestabilidad política en el Paraguay. Hay mucha inestabilidad, y de hecho los padres constituyentes hacen coincidir
El día que se hizo el acta de ratificación de la independencia fue el 25 de noviembre de 1842. Y ellos promulgan la Constitución 25 de noviembre de 1870. Y justamente eso que vos decís, dicen, hoy se completa la independencia del Paraguay. Hoy tenemos derechos, hoy tenemos garantías individuales, hay libertad de expresión, hay límites para el poder, funcionan las dos cámaras del Congreso, se crean dos cámaras del Congreso. Y esa inestabilidad política dura prácticamente hasta que llega Cándido Bareiro a la presidencia. Entonces, como había dicho, tenemos 3 guerras civiles. El primer presidente de la República, que es elegido con esa constitución, que es Cirilo Antonio Rivarola, se ve obligado a renunciar porque disuelve las cámaras del Congreso en agosto de 1871, reivindicando a su ministro de Hacienda, Juan Bautista Gil, que había sido acusado de malos manejos. Entonces disuelve el Congreso, potestad que no tenía el Poder Ejecutivo en esa época. Y entonces le obligan a renunciar diciéndole, te vamos a rechazar. En realidad no le rechazan, asume su vicepresidente Salvador Jovellanos. Ahí es donde empiezan las guerras civiles. Después tenemos el magnicidio del presidente Gil. Tenemos la matanza en la cárcel pública, donde hay justamente todos los que estaban complotados contra Gil. Entonces es una época de mucha violencia política, ¿verdad? Llega Cándido Bareiro, hombre vinculado a la familia López, uno de los primeros ex becarios, diplomático, y él es el que más o menos trata de estabilizar. Se muere. Al morirse, su vicepresidente no se le deja asumir, Adolfo Saguier, porque no lo aceptan, y ahí es que asume Bernardino Caballero, y es lo que dice el historiador norteamericano Warren Caballero, establece la Pax Caballero. Caballero pacta con los dos grupos. Esa es una cosa muy interesante, porque a veces se quiere plantear que solamente gobernó con los lopistas. La mano derecha de Caballero es José II de Cut. José II de Cut es el hijo del comandante de la Legión Paraguaya, o sea, de los paraguayos que combatieron con los aliados contra López. Entonces él hace un pacto. Su vicepresidente, Juan Antonio Jara, que también era un hombre que no era tan lopista. Ahora, decime, terminamos este periodo de anarquía, venimos a la independencia, los tropiezos institucionales, pasemos al siglo XX. El Paraguay entra también con inestabilidad política. Después hay una era liberal, digamos, que se estabilizan los gobiernos, Eligio Ayala, José P. Guyari, y se prepara el país para la guerra, que también tuvo un impacto muy negativo para el Paraguay, más allá que en fin. ¿Qué pasó ahí? Y la inestabilidad prácticamente continúa durante todo, o sea, de 1870 a 1916 solamente tenemos 4 presidentes que terminan su periodo presidencial. Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Juan Bautista Guzquiza, los 3 militares. Y el primer civil en terminar su periodo es Eduardo Scher, 1912-1916, después de una tremenda guerra civil, donde tuvimos una inestabilidad, posiblemente una de las inestabilidades más fuertes que tuvimos para la República. Entonces, en ese periodo, después tenemos una guerra civil que cierra este periodo en 1922-23, justamente entre los sheristas y el sector gondrista. Y finalmente ahí es donde aparece la figura de Eligio Ayala, hay una estabilidad, pero esa estabilidad no está orientada a pensar en el desarrollo del país, sino, como decís vos, en preparar la guerra del Chaco, porque Bolivia ya estaba incursionando fuertemente en el territorio chaqueño. Ahí hay un documento muy interesante de agosto de 1924, cuando es presidente Luis Arriar. En ese documento está la guerra del Chaco. Está toda la estrategia que el gobierno tiene que hacer: pacificar el país, permitir que la oposición vuelva otra vez, que la oposición vuelve con Eligio Ayala. Eligio Ayala le dice a los colorados que eran la oposición: ustedes hagan la ley electoral que quieren y preséntense a elecciones, necesitamos todo. Se crea el Consejo Nacional de Seguridad, se manda a los militares a estudiar, se manda a Bozano a mandar construir las cañoneras. O sea, ahí hay un plan sumamente interesante, pero importante: Paraguay no tiene una política belicista. Paraguay dice no renunciar a la solución diplomática. O sea, Paraguay hasta el último intentó evitar... De hecho está el famoso, la doctrina Honra, que era mediar primero, arbitraje, para evitar la guerra, digamos.
Totalmente. De Santiago, de Chile. De Santiago de Chile, la conferencia panamericana. Panamericana, ¿de qué año fue eso? Eso fue en 1924. Pero convengamos que hubo una inteligencia superior. O sea, digamos, proveníamos de una tradición de, primero hasta el 70 dictatorial, del 70 en adelante la cultura de la conspiración y de la inestabilidad política. Y en la década esa previa a la guerra del Chaco, convengamos que se impone una inteligencia, una vocación nacional, no nacionalista, es decir, ordenemos la casa porque tenemos de nuevo una confrontación bélica, como se dice, en mantilla, en veremos. Lo que ocurre es que todos esos líderes, tanto los presidentes como los senadores, los diputados, todos son líderes formados con la nueva educación que traen las Esperati, las escuelas graduadas, la educación normalista que buscaba formar ciudadanos. La educación normalista forma ciudadanos. Entonces, todos estos jóvenes, señores que son los que están gobernando la década del 20 o que son parte de la oposición, fueron formados bajo esa filosofía, ¿verdad? Después fueron al Colegio Nacional de la Capital, después muchos de ellos a la Universidad Nacional. Entonces, tenían esa filosofía de justamente esa visión de Estado, de la ciudadanía. Es la primera época en que, por ejemplo, por primera vez el Congreso Nacional envía una misión al Alto Paraná para ver qué está pasando en los yerbales. Y dice, esto no puede ser, el Estado tiene que ejercer soberanía acá. Y se comienzan a crear las primeras comisarías. Por la explotación que sufrían los peones, los mensúes, por las empresas, ¿verdad? Entonces el Estado, a pesar de ser un Estado liberal, dice, no, acá tenemos que nosotros intervenir, esto no puede seguir así. O sea, el Estado liberal tiene, digamos, una sensibilidad social de proteger. Claro, de hecho, dentro del Partido Liberal surge el grupo de Modesto Ullari, primo del entonces presidente José P. Ullari, que es el famoso grupo modestista, donde está, por ejemplo, un Anselmo Jover Peralta, que ya tienen esa sensibilidad social, o sea, ya no son liberales clásicos, son realmente radicales, ¿verdad? Son liberales radicales, ¿verdad? Que comienzan a decir, no, pues nosotros tenemos que comenzar a ocuparnos de esto. El propio Eusebio Ayala, en su mensaje presidencial en medio de la guerra, dice, después de terminar esta guerra, tenemos que comenzar a ocuparnos más de la salud de nuestro pueblo, de generar condiciones, o sea, ellos entendían, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pero hubo que hacer un sacrificio para la guerra, digamos. Claro que hubo que hacer mantequilla o producir alimentos o bienestar o la guerra en sí. La guerra tiene un costo. Exactamente. Ahí, por ejemplo, hay un debate muy interesante. ¿Y el Paraguay se endeuda para la guerra? Paraguay no se podía endeudar porque no estábamos pagando los empréstitos de Londres. Entonces, ¿cómo se paga la guerra? Con nuestros propios fondos. Y ahí el hombre clave es Eligio Ayala. Eligio Ayala es el que primero como presidente de la República, después como ministro de Hacienda nuevamente, ¿verdad? Organiza toda la ingeniería financiera para juntar los fondos y porque nosotros la última etapa de la guerra, cuando ya no teníamos recursos, es cuando se hace un préstamo Iquiquepe, ¿verdad? Del Banco Nación Argentina, porque supuestamente estábamos sancionados, donde 3 empresarios paraguayos, entre ellos Juan Bautista Gaona, hijo del expresidente, del primer presidente de la era liberal, hacen un préstamo de $1 millón oro del Banco Nación Argentina y eso transfieren al Estado paraguayo y con eso terminamos la guerra. Porque si no, ahí... o sea, Paraguay no podía seguir la guerra. Ya no teníamos más condiciones. Entonces Eligio Ayala, la figura clave, fue presidente, después... Ministro de Hacienda. Aceptó ser ministro de Hacienda. De su sucesor. Habiendo sido presidente, sí. Acepta y después muere en un crimen pasional. Increíblemente, uno de los hombres más lúcidos de la historia paraguaya muere en un crimen, en un duelo, en un crimen pasional. No aceptó que se acabó el amor, lamentablemente, ¿verdad? Y le costó caro. Y le costó caro al país también. Al país, ¿verdad? Porque perdimos a un hombre brillante, ¿verdad? Te quiero preguntar algo, pero después de la pausa. Si el hijo Ayala no hubiera muerto en ese duelo, en esa balacera, ¿vos pensás que de toda manera, si su figura hubiese estado consolidada con el triunfo de la guerra, vos pensás que igual venía la revolución del 17 de febrero del 36? Pero me contás después de la pausa. Bueno, seguimos con el profesor Erip Caballero. Erip, a ver, muere Eligio Ayala en un crimen pasional, te había dejado una pregunta. Viene la guerra del Chaco, el Paraguay supuestamente militarmente ganamos la guerra, hay un ejército armado, hambriento y triunfante. El Paraguay tuvo que hacer sacrificio,
un sacrificio, una disciplina para poder tener los recursos para la guerra, porque la guerra se pagan, no son gratuitas. Te pregunto, si hubiese estado con vida Eligio Ayala, ¿te parece que él hubiese sido un hombre capaz de poder contener esa sublevación del 36? ¿O el 36 significa la ruptura, la interrupción del desarrollo del Estado liberal y de nuevo la incorporación de elementos, digamos, verticales, autoritarios, en la cultura, que estaban siempre latentes en la cultura política paraguaya? O sea, digamos, salimos de la etapa liberal de la inestabilidad y volvemos, digamos, al Paraguay previo al 1870, al Paraguay con elementos autoritarios. ¿O me estoy equivocando? Porque después, digamos, esto cristaliza en una constitución de 1940 hecha por el Partido Liberal, que tiene también componentes autoritarios o verticales, digamos. A ver, ahí hay una cuestión, yo creo que, no sé si pudiera haber tenido tanta incidencia. Eric Hobsbawm hace un análisis de cómo el modelo liberal fue retrocediendo en todo el mundo. Solamente en 5 países del mundo se iba viendo un modelo liberal clásico tal cual antes de todos esos años, y obviamente había un cuestionamiento. De hecho, lo que ocurre es que el gobierno de Eusebio Ayala tiene un mal manejo del tema de licenciar a las tropas sin los pagos. Por eso es que la figura de Franco va creciendo, porque él es elegido presidente de la Asociación Nacional de Excombatientes, exigiendo una serie de demandas sociales, ¿verdad? Entonces, y de hecho aglutina a un grupo, la Revolución de Febrero aglutina a un grupo de gente que justamente tiene ese pensamiento antiliberal, porque ese modelo no estaba solucionando muchos de los problemas que aquejaban a la población en general antes de la guerra. Entonces, yo creo que hay un movimiento en general mundial, que en los casos más extremos fue el caso del fascismo y del nazismo en Europa, con todas las consecuencias que eso significó, ¿verdad? Ahora, obviamente que Eligio Ayala hubiese sido una persona clave para entender y mirar un poco más para el proceso de posguerra, ¿verdad? Porque como era un hombre muy inteligente y manejaba muy bien la cuestión de los recursos, pero eso, en historia no se puede hablar de lo que lo pudo hacer, sino de lo que fue, ¿verdad? Y a partir de 1936 sí tenemos al ejército como un actor político. Ahí se incorpora al ejército como el actor político hasta Stroessner, digamos. Yo creo que hasta después de Stroessner. Hay que recordar que el gobierno de Rodríguez, en la Junta Comandante... Hasta Lino Oviedo. Sí, yo creo que el hito que se puede marcar es cuando en 1996 el ingeniero Guasmosi le dice al señor Oviedo que se retire, ¿verdad? Y que con toda esa crisis de abril del 1996. Ahí es donde finalmente volvemos primero a tener un presidente civil después de décadas, y un presidente civil que finalmente le golpea la mesa al poder militar. El 36 es, el ejército se convierte en el factor, no sé si llamarlo hegemónico, de la política paraguaya, o en un actor político, que eso, digamos, termina en 1996. En aquella crisis de abril del 96. ¿Es así tu lectura? Para mí sí, porque hasta el 96 con los comandantes del ejército tenían mucho más poder político. Eso no quiere decir que hoy el poder militar no tenga su relevancia, pero yo creo que después del 96 han entendido cuál es su rol dentro del orden constitucional paraguayo, ¿verdad? Y eso no ocurría, porque antes el ejército, la caballería era el gran poder, que la caballería no se enoje, que la caballería venga, todo eso a la década del 40. Morínigo es un dictador. Eso, déjame, te quiero preguntar. Vamos a la Constitución del 40, se cristaliza un Estado, digamos, con cierta verticalidad política, con un Consejo de Estado, aunque Estigarribia fue hombre de los norteamericanos y formado en Europa, en la escuela francesa, pero digamos se instaura una Constitución que riñe con la Constitución liberal clásica. Muere Estigarribia en un accidente de aviación y ahí asume Higinio Morínigo, que concluye con una guerra civil que fue cruenta para el Paraguay. Fue cruenta porque ahí lo que hace Estigarribia con esa carta política, que no se discutió. Eso se hizo entre 5 juristas. Algunos de ellos dicen que nunca más después se le llamó, y lo hicieron entre 2 o 3.
Eso ¿Quiénes fueron? Marín Iglesias. Marín Iglesias y Pastor Benítez. Justo P. Benítez. Justo P. Benítez. Y entonces se pone, para ponerla en vigencia, se hace un plebiscito que se votó en agosto de 1940 y Estigarribia muere al mes siguiente, ¿verdad? Entonces ni siquiera pudo implementar, no había Cámara de Representantes, por eso que el Consejo de Ministros elige al ministro de Guerra y Marina, que es Higinio Morínigo, que es antiliberal. Lo primero que comienza es echar a los ministros liberales, después ya unos años después suprime al Partido Liberal. Y Higinio Morínigo gobierna con los tiempistas. Un tiempo con los tiempistas, después le saca a los tiempistas, y en realidad él gobierna con el ejército, ¿verdad? Cuando él va a tomar las decisiones importantes, él llama a la Junta de Comandantes. O sea, Morínigo fue realmente una dictadura militar, porque ahí él las decisiones importantes que él tiene que tomar las toma con los militares. Y su mandato concluye en una guerra civil cruenta. ¿Cuántos paraguayos mueren en la revolución del 47? No hay cifras oficiales, algunos hablan entre 5.000 y 7.000, pero en realidad la guerra civil del 47 lo que genera es un gran éxodo de paraguayos. Se calcula más o menos 100.000 paraguayos. Estamos hablando de que la población no pasaba de 1 millón de habitantes, entonces estamos hablando de casi el 10% de la población se va al sur de Brasil, al norte de Argentina, a Buenos Aires, a Montevideo. ¿Cuántos miles de paraguayos? Se calcula más o menos 90.000, entre 90.000 y 100.000. En aquella época. En aquella época, ¿verdad? Y decime una cosa, con Morínigo, o sea, en el 36 empieza el ejército, en el 40 es un militar, el candidato del Partido Liberal, por más que no estaba afiliado. Estigarribia lo sucede Higinio Morínigo. Vemos la presencia militar. Y luego viene, digamos, una suerte de maridaje entre las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado, con la revolución del 47, que se cristaliza en la figura del general Alfredo Stroessner. ¿Cómo fue eso? Sí, ahí hay una cuestión que es, el Stroessner era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas nombrado por el presidente Federico Chávez. Y hay que recordar algo que es importante, ¿verdad? El ejército en 1947 se levanta, el 70% de la oficialidad del ejército se levanta con la oposición contra Morínigo. Entonces, cuando estos pierden la guerra civil, el 70% de la oficialidad va a soldados de baja o se van al exilio, entre estos 100.000 que hablamos. Entonces, los pocos oficiales que quedaron unos cuantos que fueron leales. Entonces, un joven general de 41 años era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, Alfredo Stroessner hace el que fue combatiente en la Guerra del Chaco. Que fue combatiente en la Guerra del Chaco, termina con el rango de teniente, creo que. Tenía un liderazgo dentro del ejército. Tenía una cierta preponderancia, ¿verdad? Pero no tanta como la que tenía, por ejemplo, la caballería, ¿verdad? Porque él era comandante de la artillería, ¿verdad? O sea, artillero, ¿verdad? Entonces, hasta militarmente no representaba un arma tan poderosa como lo era la caballería o la propia infantería, pero fue armando y tejiendo sus alianzas, ¿verdad? Y ahí hay una cuestión importante, porque él hace el golpe el 4 de mayo de 1954 y hasta el 8 de mayo no se ponen de acuerdo los miembros de la Junta de Gobierno del Partido Colorado cuál va a ser la solución, porque Stroessner puso una condición. Él no iba a asumir directamente, quería que se llame elecciones, ahí donde el arquitecto Tomás Romero Pereira asume como presidente provisional, se llaman elecciones, vamos a decir elecciones, porque en realidad eran formales, porque era un solo candidato, no había condiciones, la oposición estaba proscripta, y ahí empieza su gobierno, que justamente la Carta Política de 1940 es la que le favorece, porque cuando incluso dentro del propio Partido Colorado sectores democráticos levantan su voz en 1959, él disuelve la Cámara, manda a gran parte de esa dirigencia tradicional colorada al exilio, que eran personas que dijeron, no, pero para esto no hicimos este movimiento, ¿verdad? Porque el problema con Chávez era que la situación había la bolsa negra, había control de precios, la inflación estaba galopante y la corrupción del grupo llamado de los isabelinos, que era un grupo cercano al presidente, estaba devorando lo poco que quedaba del Estado, ¿verdad? Ahora, con Stroessner, ¿es el ejército que manda? ¿Es el Partido Colorado o era Stroessner? ¿Es un gobierno tan personalista? Era un gobierno, yo creo que es una dictadura personalista. Hay que recordar que él era el primer deportista del país, él era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente honorario de la ANR, presidente de la República. Él yo creo que era una cuestión bastante personalista, la famosa trilogía, ¿verdad? Y esa trilogía tenía como vértice
la figura del presidente. ¿Y cómo se explica que un hombre que tuvo casi 35 años en el poder, después va al exilio y no pretende más ejercer ningún tipo de incidencia en la política paraguaya? Tiene una vida, llamémosle, reservada, austera, parca, los años de exilio en Brasil. ¿Cómo se entiende que un hombre que fue tan predominante por casi 35 años en la historia paraguaya, digamos, pasa a una suerte de ocaso existencial? No pretende el ejercer liderazgo, una vez va, lo visita la vertiente tradicionalista, Argaña, se fotografía con Argaña, unos cuantos dirigentes políticos de lo que era el tradicionalismo colorado. ¿Cómo se explica en la psicología de un hombre que tuvo tanto poder haber, digamos, asumido o haberse ocultado en el exilio y haber declinado en él toda su vocación de ejercer alguna influencia? Porque ni siquiera intentó ejercer influencia. Yo creo que hay dos explicaciones, ¿verdad? Algún día cuando se desclasifiquen los documentos brasileños vamos a saber con más precisión, pero podemos lanzar una hipótesis. Yo creo que Brasil le puso unas condiciones. Yo te voy a proteger, yo te voy a permitir el asilo, pero estas son las condiciones con las cuales yo te concedo este estatus. Y la segunda, hay que recordar que él estaba bastante enfermo, ya era un hombre grande, ¿verdad? Ya, un hombre que estaba con 76 años cuando lo derrocan. Ya tenía varias enfermedades que yo creo que eso también hizo que decline físicamente, ¿verdad? Y que no tenga ninguna intención, ¿verdad? Por parte del dictador de volver a generar una corriente o a tener esa influencia que vos decís que quería, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son las dos explicaciones. Una desde el punto de vista político de quien le dio el asilo y otra desde el punto de vista más personal, ¿verdad? O sea, digamos, asilo personal, pero ni siquiera escribió unas memorias. No, por ahí anda unas entrevistas que supuestamente se le hizo, que había hecho Leandro Prieto Yegros, que hay una edición medio grafiada, que no sabemos realmente, porque de repente hay como algunos tipos de discursos que no parecerían para una persona de tanta edad, pero es la única versión que se tiene, ¿verdad? De lo que él dijo desde el exilio, ¿verdad? El presente político paraguayo, la actualidad, está influenciado por este pasado de inestabilidad, de conspiraciones, de dictaduras. Hoy podemos imputarle, atribuirle al extronismo, qué sé yo, a nuestras culturas autoritarias, a la longevidad de las dictaduras en el Paraguay, los males, la resaca que hoy vemos en la política paraguaya, de un bajo nivel, de poco acatamiento institucional. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es justamente esa falta de acrecentamiento de la tradición democrática y de entender que con la tolerancia, el respeto al disenso y por sobre todo la construcción de políticas de Estado son las que nos pueden ayudar a crecer como nación, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros no acrecentemos nuestra mentalidad democrática, es muy difícil que podamos todavía exorcizar a estos fantasmas autoritarios que permanentemente rondan en la política paraguaya. Bueno, estuvimos con Erip Caballero, muchísimas gracias, un gran profesor, se habrá dado cuenta, versado, proficuo conocedor de la historia paraguaya. Lastimosamente no pudimos hablar tanto del presente y del futuro, ¿verdad? Que también hay que construirlo. Pero en todo caso, hoy es una fecha patria, que la independencia no sea solamente un momento para la frivolidad, sino que entendamos que la nación, el progreso, la prosperidad, la paz y la libertad también tenemos que reflexionarla y conquistarla día a día. Muchísimas gracias, Eric. Gracias.